Es muy grato recibir esta mañana a Claudio Paulillo, como les decíamos, es director de Búsqueda y además preside la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de la Prensa, la CIP. Claudio, buen día, ¿qué tal? Buen día, Daniel, mucho gusto de estar contigo. Igualmente para nosotros, si me permites, en el comienzo, una contribución a tu condición de hincha de este cuadro. A ver. Queríamos regalarte esto porque, la verdad, hoy los violetas están de fiesta, ¿no? Sí, de semifiesta, porque todavía falta el segundo partido. Es verdad, siempre hay que tener esa... Pero fue una cosa... Se acerca la posibilidad de algo que nunca logró. Claro, épico. La semifinal con una chance después, porque la serie que le tocaría Defensor después es Arsenal o Nacional de Paraguay. Entonces... Dios mío. Cuando uno vuela... Da como para soñar, ¿no? Con la teletransportación de la calle Pou, por ejemplo, uno se puede imaginar levantando la copa. Y además, como decía Federico Paz, acá hay un trabajo, o sea, esto no es casualidad, también hay que decir. Sí, la mayoría de los muchachos que estaban en la cancha vienen de la formativa, de las inferiores. De la cantera. Y sí, eso es una cosa de 35 años hace que está Defensor en eso. ¿Qué tema este del fútbol, no? Ustedes lo han abarcado también desde el costado más político de la cosa, pero uno se pregunta, bueno, si esto no es un ejemplo a seguir, ¿no? La gestión de Defensor, porque además estuvo definiendo, ahí ya hay un sinsabor, digo, pero estuvo definiendo la Liga de Básquetbol también, hay una institución muy fuerte. Sí, pero no importa, estás definiendo, claro. O sea, estás compitiendo, como decía el maestro Tavares. La recompensa es el camino. Y acá queda demostrado. Y algún día metes una. Bueno, exactamente. Muy bien. En la edición de Búsqueda del jueves 24, en una columna con la firma de Claudio, se publican 21 comentarios de la ley de medios. Así se determina en el artículo, ley de medios. Vamos a compartir algunas imágenes porque ustedes, si luego quieren profundizar en esto, tendrán la posibilidad de acudir a esa edición del jueves 24 de abril. En esa columna, de 2 páginas y media, Paulillo disecciona el proyecto de servicios de comunicación audiovisual, señalando al comienzo que la regulación abarcaría radios y televisoras con permisos estatales, dejando de lado la profusión de señales presentes en Internet. Ironiza, además, en el lugar que ocuparía, por ejemplo, Carlos Gardel, el tango y otros estilos y grupos musicales en una eventual cuota de música nacional. Se pregunta si es justo que queden por fuera de la legislación propuesta los sitios audiovisuales de diarios o semanarios y por la discrecionalidad para definiciones tales como identidad nacional, interés público, derechos culturales, bienestar social y suman varios aspectos en este generoso espacio asignado. Bien, aquí apenitas un comentario sobre esto. La primera pregunta, Claudio, ¿Búsqueda piensa incorporar en lo audiovisual? Todavía no, pero claramente es la tendencia del mundo. O sea, todavía no hemos hecho nada concretamente, como sí lo han hecho, por ejemplo, los diarios de circulación nacional aquí en Uruguay, o por lo menos 2 diarios de circulación nacional. Pero la idea está allí latente. Pero está latente en el mundo. Claro. O sea, el New York Times tiene canal de televisión, o sea, no tiene un canal, tiene videos, pero pronto va a tener una transmisión permanente de televisión. Es inevitable, es como ir contra el sol. El sol existe esto y va a ocurrir. Por lo cual, la primera consideración que se puede hacer sobre el proyecto de ley es la que hizo el propio presidente Mujica, que dijo que esto iba a quedar en muy poco tiempo, si no ya, como un esperpento, le llamó así. Sí, sí. Porque la tecnología lo pasa por arriba. Porque ¿por qué se regulan solo los canales de televisión y las radios que necesitan un permiso para emitir, como Canal 4, por ejemplo, claro, y no aquellos canales que van a surgir de todas maneras a nivel digital que expresamente quedan por fuera de la regulación? Claro. Porque unos 100% regulados y otros 100% libres. Bueno, de hecho ya están surgiendo algunas señales con esas características. Entre paréntesis, ¿por qué ese cobro de búsqueda en Internet? O sea, hay una sensación de gratuidad. Parece que todos los medios escritos deberían estar libres en Internet. Ustedes han optado por una definición clara. Se cobra por el contenido. Porque nosotros lo que vendemos es contenido. O sea, nosotros vendemos búsqueda en la calle y cobramos por lo que está en el papel, el contenido del papel. ¿Por qué pondría lo mismo online gratuitamente?
lo podría hacer, como lo hacen muchísimos diarios y semanarios del mundo. Pero entonces, desde hace muchos años nosotros definimos eso es como hacernos el harakiri. O sea, la gente dejaría de comprar el papel, lógicamente, donde está la publicidad, donde está el precio de venta, y pasaría a verlo gratis sin pagar. Ahora, ¿y yo cómo le pago a los periodistas? ¿Y yo cómo le pago las coberturas, las investigaciones periodísticas? ¿Quién paga quién paga el periodismo? El periodismo no es barato. El periodismo bueno, o lo más o menos bueno, trata de ser, tiene que ser pagado, es caro. No es un negocio que se hace por el amor al arte, se hace como una profesión y los que trabajan en la profesión necesitan cobrar para poder vivir. Entonces es elemental que nosotros no vamos a regalar el producto de nuestro trabajo. Bueno, esa fue la definición central. Además de esa sensación intransferible que es lo tangible del papel, uno asume precisamente que hay una corriente de opinión que va en esa dirección que tú señalas y que hace necesario que el papel esté. ¿No desaparece entonces el papel en función de lo digital? No está desapareciendo en el mundo, digamos, tampoco en el Uruguay. Yo creo que, no sé cuál va a ser el futuro, nadie sabe, ¿no? Pero capaz que aparece un papel digital, digamos, eso como tenés vos ahí, una cosa flexible que te lo metes en el bolsillo, qué sé, no se sabe cuál va a ser el futuro. Lo que sí está claro es que para hacer periodismo con algún tipo de calidad hay que pagar. Es decir, lo tenés que pagar. Y no vienen mecenas y cosas, no, tenés que pagar. Y el lector, o el internauta o lo que sea, fue muy mal acostumbrado, especialmente al comienzo de Internet por los diarios de Estados Unidos que dijeron, no, hay que estar allí. Hace 30 años que están allí y se están fundiendo todos, ¿no? Por estar allí. Bueno, no. Es decir, no es la idea nuestra Bien. Y en el futuro dirá, pero es decir, correcto. El modelo de negocio tiene que ser rentable. Está muy bien. Bueno, Claudio, vayamos a esto que tú has determinado en esta edición que citábamos anteriormente. ¿Por qué un periodista riguroso pone ley de medios y no ley de servicios de comunicación audiovisual, como efectivamente se nombra al proyecto? Puse ley de medios entre comillas, ¿no? Porque quedaba muy largo, ley de servicios de comunicación audiovisual. Efectivamente es una ley de servicios de comunicación audiovisual, pero no de todos los servicios de comunicación audiovisual, solamente de aquellos que necesitan hasta ahora un permiso del Estado para funcionar, es decir, en base a la vieja idea de que el espectro radioeléctrico es limitado y por tanto el Estado tiene que... O sea, si se limitara a esto, yo no estaría acá conversando contigo. No hubiera escrito nada, no hubiera dicho nada, porque todos los estados en el mundo tienen la potestad de administrar las ondas públicas, que no son por propiedad ni de los canales ni del Estado, son propiedad, patrimonio de la humanidad. Pero en todos los países del mundo el Estado las administra y las asigna porque son un recurso limitado. Entonces, si este proyecto de ley se limitara a eso, no habría nada que decir. Lo que pasa es que no se limita a eso. E interviene en los contenidos de los medios, sin distinguir además servicios de comunicación audiovisual. Está definido, ahí no lo voy a leer porque se te va muy largo, pero está definido como algo que tiene una emisión permanente de programas, etcétera, etcétera. Ya hay servicios de comunicación audiovisual online, gratuitos, expresamente no regulados por el proyecto de ley. Entonces yo tampoco quiero que los regulen, pero digo, ¿por qué unos sí y otros no? Claro. ¿Qué te preocupa más, lo que dice la ley o lo que no dice e insinúa, lo que puede llegar a ser un preámbulo para lo discrecional? No, me preocupa lo que dice. Dice, por ejemplo, que los canales regulados, no los no regulados, que son una cantidad que está en Internet, tienen que promover la identidad nacional, que tienen que promover la cultura nacional, que tienen que promover la música nacional. A ver, es decir, la cultura nacional, vamos a poner ejemplo, ¿no? ¿Qué es la cultura nacional? Para vos es una cosa la cultura nacional, para mí puede ser otra. Puede haber tantas opiniones sobre qué es la cultura nacional como ciudadanos haya en el país. Y entonces va a haber un regulador que va a decir, usted está promoviendo la cultura nacional porque esto es cultura nacional. Y esto no, así que o lo promuevo, o lo dejo trabajar o lo sanciono. Ahora, es decir, la cultura nacional, a ver, por ejemplo, alguien puede decir las tortas fritas hechas en la calle, las gauchadas, entre comillas, que se hacen entre los uruguayos, la viveza criolla, eso es parte de la cultura nacional, entonces hay que promover esa cultura. Otro ciudadano uruguayo puede decir, no, esas cosas
son todo lo contrario a la cultura nacional y es lo que hunde al país, por ejemplo, ¿no? Supongamos, ¿no? Y entonces alguien que promueva una cosa, promueva la otra, va a ser definido, le vamos a dar al regulador la potestad de decir qué es la cultura nacional. Tú has puesto mucho énfasis en eso, ¿no? En las vaguedades, ambigüedades, Claro, indefiniciones. que dejan al regulador, que en este caso todavía es la URSEC. La URSEC es un organismo integrado por 3 personas que son designadas directamente por el presidente de la República sin pasar siquiera por venia del Senado. Se ha dicho, es verdad, que el Frente Amplio quiere cambiar eso para que el regulador sea independiente. Pero por ahora es eso lo que está en el proyecto de ley. Bueno, el presidente de la Comisión de Industria del Senado, Daniel Martínez, ha dicho que nada de los contenidos podrá depender de la presidencia y que se le quitará a la URSEC ese control. Eso va en un sentido, digamos, positivo. Correcto, eso va en un sentido positivo y ojalá que sea así, si se aprueba. De todas maneras, va a haber un regulador de cosas vagas, va a haber un regulador de la identidad nacional. ¿Qué es la identidad nacional? A ver, yo creo que Artigas no quería que Uruguay fuera un país independiente. Yo creo, no, la historia dice que Artigas no quería que Uruguay fuera un país independiente, sino que fuera una provincia más de una federación de provincias, similar al esquema de Estados Unidos en América del Norte, en el sur, sin la capital en Buenos Aires, bueno, todo lo que ya sabemos. Bueno, entonces Artigas es el héroe nacional, es parte de la identidad nacional. Sin embargo, no, en mi opinión, es un héroe de la América del Sur, pongámosle. Pero no es un héroe del Uruguay que nunca lo concibió Artigas como tal. Entonces yo me voy a tirar contra Artigas porque yo tengo el derecho de decir, Artigas no quería al Uruguay como país independiente. Eso sería materia de regulación y hasta de sanción, si se aplica esta ley. No sé, sería como haría el regulador. ¿Qué haría el regulador? Si yo digo que Artigas no es uruguayo. Artigas nunca fue uruguayo, no quiso ser uruguayo. Tuvo 30 años en el exilio en Paraguay, 20 años de los cuales estuvo con el Estado uruguayo ya funcionando por un acuerdo entre los ingleses, los argentinos y los brasileños, sin uruguayos, porque no había. Y cuando lo fueron a buscar dijo, yo ya no tengo patria. Por este ejemplo, Claudio, citemos precisamente esa posibilidad, que tú, a través de búsqueda, escribas una editorial en función de ese argumento. ¿Es pasible de sanción de acuerdo a esta ley? No búsqueda porque la ley no alcanza los medios escritos. Bueno, tenés razón. En el canal que va a tener búsqueda. En Canal 4. En el canal que va a tener búsqueda. O en el que sea. No, el canal que va a tener búsqueda tampoco, porque va a quedar afuera. Y queda afuera. Entonces, es solo sobre las radios y los canales de televisiones que han sido siempre regulados antes de Internet porque el espacio radioeléctrico era limitado. Entonces vayamos a este caso, lo estás diciendo en esta entrevista aquí en el canal. Claro. ¿Esto sería sancionable? No sé si sería sancionable, pero sería motivo de que el regulador lo pudiera considerar. Y eso ya es un motivo, es una espada de Damocles que te está pendiendo sobre la cabeza. Es decir, la identidad nacional, la cultura nacional, la música nacional. ¿Gardel qué es? Si Canal 4 o radio cualquiera... Monte Carlo decide... hay un porcentaje que establece el proyecto de ley para música nacional. ¿Qué es música nacional? ¿Gardel es música nacional? No sé, porque está diputada la nacionalidad. O el regulador va a decretar que Gardel era uruguayo. ¿Va a decretar que Gardel era uruguayo? Y entonces, ¿Gardel va a ser dentro del porcentaje del 60% para música nacional o dentro del 40% de música extranjera? Vayamos al aspecto que tiene que ver con la posibilidad de que haya un ente regulador. Se dice por parte de Martínez que eso no pertenecerá a la URSEC. Y el presidente Mujica avanza un escalón más y dice que no sea el Poder Ejecutivo, que sea la justicia la que dirima estas situaciones. Está bien, de todas maneras, sea quien sea que dirima la situación, estas vaguedades van a quedar de una manera tal establecidas que el regulador va a tener un lío bárbaro va a haber litigios, pero por doquier, todo el tiempo, con ejemplos como el que te acabo de decir, porque también está prohibida la discriminación, ¿no? Por ejemplo, en el proyecto de ley, ¿no? Y la discriminación y la exhibición de imágenes truculentas y violentas. Está prohibida, ahí ya no es que propenderá ni nada, está prohibido difundir imágenes violentas y truculentas. Bueno, entonces, los cuentos infantiles con los cuales nosotros nos criamos toda la vida, ¿no? Hansel y Gretel, ¿qué cosa más discriminatoria y truculenta y espantosa hay que la Cenicienta? Y la Caperucita Roja y el Patito Feo no es discriminatorio, es decir, imagínate, eso está en las librerías, no está, ahí se puede comprar los libros, ¿no? Se pueden publicar en un diario, se pueden comprar en la librería. Ahora, si Canal 4
o cualquier canal o cualquier radio decide difundir los cuentos infantiles esos en su programación, entonces estaría haciendo un acto de discriminación tremenda. Se prohibiría Caperucita Roja, el Patito Feo, la Cenicienta, Hansel y Gretel, el Pulgarcito, todo eso es espantoso, todo eso. Pulgarcito, el padre de los padres, lo ponen en el bosque para que se lleve el ogro. Claro. Más que truculento eso, más truculento que eso no hay. O sea. Claudio, y si hay alguien, por ejemplo, que puede llegar a entender que, citando el caso de la torta frita, de Carlos Gardel, de Hansel y Gretel, se estaba analizando un debate que lo que requiere de fondo o como espíritu tiene aquello de la democratización de los medios, de la regulación de las ondas que, como tú decías, son del Estado, de la mayor apertura, digamos. ¿No hay allí, no hay nada bueno en esta ley? No, la parte, digamos, que puede ser buena es la parte que a lo que debería limitarse la ley, que es cómo se conceden las ondas por parte del Estado a los que aspiran a tenerlas. Pero avanza sobre los contenidos, yo me refiero solamente a los contenidos, con la aclaración también de que esta ley no es la ley ecuatoriana, ni la ley venezolana, ni la ley cubana, ni la ley argentina, ni la ley boliviana, ni la ley nicaragüense. Todas son liberticidas. Esta no es una ley que uno puede decir es una ley mordaza, no lo es, porque al mismo tiempo que establece estas cosas, establece 7 u 8 artículos, son salvaguardias tremendas para la libertad de expresión. Entonces es contradictoria la ley, porque por un lado te dice, el Estado no puede intervenir bajo ningún concepto para incidir en los contenidos de los medios regulados. Y por otro lado, te establece disposiciones por las cuales el Estado puede intervenir en los medios regulados. Entonces, se da una situación extraña por la cual uno, siendo atacado, digamos, entre comillas, por disposiciones de la ley, podría defenderse con otras disposiciones de la ley, lo cual es por lo menos extraño. El relator de las Naciones Unidas vino y dijo que no recordaba haber visto una ley tan sólida y que podría ser tomada como ejemplo en el mundo. Y bueno, es una opinión del relator de las Naciones Unidas, no es la opinión de la relatora de la OEA, ¿no? Para la libertad de expresión. Allí se juega muchas veces con los términos, se dice ley de medios o ley de miedos, porque también se somete la posibilidad de la autocensura, o se establece la posibilidad o el riesgo de la autocensura. Bueno, el riesgo de la autocensura está implícito por todo lo que acabo de decir antes, y muchas más cosas, ¿no? Porque si el periodista, ya no el medio, el periodista, se aprueba esto, ¿no? Y el periodista sabe que puede ser sancionado porque quizá no esté promoviendo la identidad de la cultura nacional, es decir, entonces, o esté atacando la identidad de la cultura nacional. En un momento el proyecto de ley dice que los medios de comunicación deben promover los valores de la Constitución. Y uno diría, bueno, que está bien, que tiene que promover los valores de la Constitución. Y si un emisor considera, un periodista, vos, yo, si estuviera trabajando en uno de estos medios, considera que hay disposiciones constitucionales que son arcaicas, negativas, que hay que modificarlas. Entonces empieza a darle a la parte de la Constitución para hacer una reforma constitucional. Bueno, no estaría promoviendo los valores de la Constitución, o por lo menos algunos de esos valores. ¿Y podría hacerlo o no podría hacerlo? Entonces empezarían ahí las dudas sobre si me censuro, me autocensuro, lo doy, no lo doy, está dentro de la ley que me regula o no está dentro de la ley que me regula. Algunos aspectos que contiene este proyecto y que son sancionables ya determinan hoy la posibilidad de ser condenables. O sea, me refiero, hay muchas cosas que contiene la ley que hoy ya son pasibles de sanciones. De hecho, hay periodistas ante los estrados, hay periodistas que han sido acusados, hay periodistas que han sido condenados por mala praxis. ¿Tú decís en Uruguay? Claro. Sí, bueno, pero por mala praxis no, es decir, tienen que ser condenados por otra cosa, o sea, o procesados eventualmente por... la ley uruguaya, la ley vigente en Uruguay en materia de libertad de expresión establece que desde el gobierno de Tabaré Vázquez se aprobó un avance fenomenal en cuanto a cómo ejercer el periodismo en Uruguay y la libertad de expresión en general en Uruguay, que establece la libertad absoluta para hacerlo y además establece para los jueces una norma que se llama la doctrina de la real malicia, por la cual uno, para poder ser procesado, aún habiéndose equivocado,
tiene que demostrar la parte acusadora que uno actuó con negligencia en la búsqueda de la verdad, o sea, que sabía expresamente que lo que estaba diciendo era falso. Pero hay que demostrarlo eso en un juzgado, ¿no? Por eso, pero me refiero que hay reaseguros legales hoy que ya permiten de algún modo regular la profesión. Ya está, por supuesto, ¿no? Además, el artículo 12 de la Declaración sobre Libertad de Expresión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que los medios de comunicación podrán ser regulados por leyes, pero no por leyes específicas para los medios. Es decir, por ejemplo, en el caso de los monopolios, ese artículo dice que los monopolios u oligopolios en materia de comunicación son negativos. Yo estoy de acuerdo, son negativos los monopolios u oligopolios en comunicación, tanto los públicos como los privados, sean públicos o privados. Ahora, dice, ninguna ley específica para los medios podrá aprobarse. Deberá ser una ley general para que no haya monopolio en ninguna rama de la actividad. Es decir, una ley antitrust, como se le dice en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Pero no una ley específica sobre este asunto. De todas maneras, yo te digo, yo estoy a favor de que no haya monopolios o oligopolios, yo estoy a favor estoy diciendo que esta ley no tiene nada que ver con las leyes liberticidas que hay en Venezuela, en Ecuador, en Cuba, etcétera. No es una ley mordaza, pero es una ley que presenta una cantidad de disposiciones de tal vaguedad que podrían llegar a tener consecuencias negativas sobre la libertad de expresión. Bien, finalmente, Claudio, ¿puede darse la subversión de, por ejemplo, el periodista debería ser el que esté permanentemente controlando al poder? El contrapoder que se señala muchas veces como una condición necesaria en el periodismo. Esa es una de las cosas básicas que es el periodismo. Se subvertiría los lugares, por ejemplo, sería el integrante de un órgano el que estaría controlando al periodista. Sí, bueno, eso sería, bueno, bien dicho. O sea, lo que tú dijiste es exactamente así. Además, no sé por qué cambia este gobierno de posición. El presidente Mujica en el año 2011 dijo en la revista Bella, cuando se le preguntó si los medios tendrían que ser regulados por una ley, dijo, no, la mejor ley de prensa es la que no existe. Y cuando se le volvió a preguntar, en la misma entrevista, y bueno, ¿y qué tendría que hacer un gobierno cuando es criticado en medios de comunicación? Dijo, nada, seguir para adelante, aguantar y seguir para adelante con lo que uno hace. Un año después, La Nación le preguntó, ¿y la ley de medios? Ya estoy podrido con el tema de la ley de medios. Si me traen una ley de medios, tiro a la basura. Y bueno, entonces, ¿por qué no sé? ¿Cuál es la posición del gobierno? ¿Y por qué este apuro oficialista de ahora? No sé. Y además aprobarlo en medio de una campaña electoral, además, ¿no? Es decir, no entiendo por qué están haciendo esto. O sea, entiendo que el origen del asunto era regular las concesiones de las ondas y las frecuencias porque se basaban en un decreto de la dictadura, me parece bien. Pero luego entraron a meterse con los contenidos, lo cual me parece espantoso. Muchas gracias, Claudio. Con mucho gusto. Claudio Pablillo, el director de Búsqueda, estuvo con nosotros. Vamos a ir a una breve pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día.